Nosotros no podemos pretender en obtener una victoria mientras estamos sentados en una silla, esperando que del cielo baje todo, y no oramos, no ayunamos, no leemos la Biblia, no meditamos en ella, no evangelizamos, no enseñamos, no damos testimonios. Y a veces somos cristianos con amarguras, con odios, con resentimientos, con falta de perdón, viviendo con malentendidos. Y no se puede caminar porque es que esas cosas pesan demasiado. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios le bendiga, Dios le guarde. Les habla el pastor Pedro Julio Fernández. Le da la bienvenida a una entrega más de esta serie de estudios bíblicos entrenados para vencer. Un entrenamiento real, no ficticio, en un campo de batalla real. Dios quiere que nosotros en todo salgamos triunfantes, porque nosotros somos más que vencedores en cualquier escenario que tengamos que luchar. En el día de hoy vamos a hablar de un principio de victoria muy grande que se llama la esperanza. La esperanza. Vamos a ver que hay como un ciclo de victoria en el libro de Hebreos capítulo 10 y el primero es la esperanza. Vamos a leer el versículo 23, Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice de la siguiente manera: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Un texto lindísimo. Mantener firme, sin variar, la profesión de la esperanza que nosotros hicimos una vez, porque el que prometió es fiel. Aquí estas dos palabras, tanto la palabra firme y sin fluctuar, expresan la solidez que debe tener una persona que espera en Dios. Esta sugerencia se hace por la razón de los muchos ataques a que son sometidos los creyentes de Dios para que se rindan en su empeño de serles fieles a Dios y que por el contrario entreguen su fortaleza, como lo hizo Sansón cuando habló mentiras acerca del origen de su fuerza que Dios le había dado, según Jueces capítulo 16. O para que si no caen de una vez fluctúen en su creencia y se debiliten en su espera en Dios. Son muy claras las palabras. Son claras: mantener firme, sin variar, la profesión de la esperanza. Porque hay personas que comienzan creyendo, comienzan esperando, pero al transcurrir el tiempo, ellos se olvidan de eso y vuelven a lo que estaban anteriormente. El que tiene esperanza en Dios no será avergonzado. Y el que tiene esperanza en Dios no se avergüenza, espera. Ahora, cuando uno espera en otras cosas o en otras personas que no es Dios, uno puede salir muy mal parado. Entonces, este texto lo que dice es que la esperanza es una profesión. Es una profesión que se debe practicar. Es decir, nosotros somos profesionales, ya estamos graduados, tenemos el título, somos profesionales de la esperanza. ¿Qué hay que hacer ahora? Poner en práctica lo que hemos aprendido. Y tenemos que hacerlo todos los días con honradez y con seriedad de un hijo de Dios cuyo carácter cada día que pasa nos va pareciendo más a Dios. Dios es fiel en lo que ha prometido. Mire, cuando el pueblo cayó en el descrédito de la no confianza en Dios en Cades Barnea, según Números 14, lo hizo porque no creyó en la fidelidad de Dios, quien había prometido paso a paso que esas tierras y sus moradores serían entregados en las manos de los creyentes que temen a Dios y obedecen a su santa palabra. Eso fue lo que Dios prometió. Y no se lo está prometiendo a ellos, sino que se lo prometió primeramente a Abraham. Se lo prometió a Isaac, a Jacob, y luego a este pueblo que se forma en las 75 personas que descendieron de Jacob a Egipto y que fruto de los años se multiplicaron
entonces Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra, pero ellos dudaron. Ellos dudaron y dudaron cuando ya estaban a punto de obtener la bendición. Creyeron que Dios se había equivocado en una promesa desmesurada, que aunque hecha con buenos propósitos, era imposible su cumplimiento, porque según pensaban ellos, era imposible luchar contra los gigantes hijos de Anac. Ellos exageraron al enemigo y disminuyeron a Dios. Entonces, por lo tanto, sus esperanzas murieron, perecieron, cuando ya estaban a punto, porque no hicieron un cálculo aritmético de cómo habían visto el cumplimiento de la palabra del Señor. Desde que estuvieron en Egipto, cómo el Señor los sacó con una mano fuerte y poderosa, todo lo que hizo en el desierto, hasta llevarlo ahora a la frontera de la bendición que se llama Cades Barnea. Ningún problema de ataque o enemigo de la obra de Dios contra los cristianos se presenta en la línea de batalla como un simple enano. Regularmente los problemas se agigantan. Los problemas se multiplican para batallar contra los designios del alma. Que es lo que dijo David: se han multiplicado mis enemigos en calidad y en cantidad. Job, Sadrach, Mesac, Abednego demostraron suficiente coraje al practicar la profesión de la esperanza. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de aquel que prometió que aunque muertos o heridos por el enemigo serían resucitados en gloria del polvo de la tierra o de las cenizas que deje el fuego. El creyente llamado a cruzar la frontera de la bendición debe estar listo para creerle a Dios que ha sido y es fiel en cumplir sus promesas. Si la persona no cree en Dios, ya está derrotado. Aunque como Giesi, aquel asistente de Eliseo, pase toda una vida al lado de un hombre de la altura espiritual de Eliseo, o como la pasó Joás al lado del sacerdote Joiada, el primero de los principios bíblicos de acción que no puede fallar es creer en Dios y creerle a Dios. Dios no va a cambiar y va a salir con otras cosas después del tiempo. Esta persona Giesi, con todo y haber servido por muchos años a una persona como el profeta Eliseo o Joás, prácticamente educado, criado y apoyado por una persona de tanta fe, de tanta esperanza, como el sacerdote Joiada, eso no le sirvió de mucho a ellos. Mire, con tan solo repasar el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que todo lo prometido a lo largo de la historia bíblica, Dios lo cumple. Y habrá una consumación de las cosas, como Juan vio que todo era hecho nuevo y que de lo pasado no había memoria. Es decir, Dios hizo exactamente lo que Él había prometido. Muchas cosas que fueron prometidas en el libro de Génesis. Muchas cosas que fueron prometidas en el libro de Isaías, especialmente los últimos capítulos. Y que luego allí en el Apocalipsis Juan los ve. Y él dice, wow, todo esto es nuevo y de las cosas viejas ya no hay memoria, en el sentido de que no hay rastro, porque Dios no necesita esa materia prima, rehacerla para hacer algo de nuevo. Simplemente la deshizo e hizo algo totalmente nuevo. Tan nuevo que a Juan le llamó la atención darse cuenta que el mar ya no existía. Podemos observar que el cumplimiento de las cosas se toma su tiempo, de eso no hay duda. Por eso que esto se llama esperanza, espera. Pero eso no significa que no se cumpla. No significa que no se cumpla. Abraham esperó, por ejemplo, 25 años por Isaac. Recuerden que cuando el Señor le habló a Abraham, básicamente tomando a Génesis capítulo 12 y olvidándonos momentáneamente del capítulo 11, donde comienza todo. Allí dice, digo esto porque allí habla de la edad que tenía Abraham, 75 años. 75 años. Cuando él se circuncidó tenía 99 años. Y cuando Isaac nació tenía 100 años. Quiere decir que tuvo que esperar por él 25 años.
25 años. Ahora, ¿qué pasa en ese tiempo de espera? Número uno, la esperanza. La esperanza hace que uno no esté fluctuando, creyendo hoy una cosa y creyendo otra mañana, sino que la esperanza hace que uno sea firme en nuestra creencia en Dios. De que tarde o temprano o al tiempo de Dios, que es el mejor tiempo para nosotros, lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Él tuvo que esperar 25 años por su hijo Isaac. Entonces, no solamente se rió Sara cuando le dijeron un año antes ya de que iba a tener a Isaac, sino que el milagro produjo risa para todo el mundo. Porque si Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90, porque él le llevaba 10 años. Entonces, en ese tiempo y en este tiempo nunca se había visto que una mujer de 89 años saliera embarazada, que una mujer a los 90 años tuviera un hijo. Entonces dice que es un testimonio que produce risa. Entonces ellos pudieron esperar en el Señor. Ahora, ¿cuántos años tuvo que esperar Isaac por su hijo Jacob y por su hijo Esaú? Porque la Biblia habla claramente que él a los 40 años tomó por esposa a Rebeca. Se casó a los 40 años. Y como todo un patriarca quería tener hijos, especialmente varones. Pero pasaron 20 años y él tuvo que ir en oración a Dios. Entonces Dios escuchó su clamor porque él oró por su esposa. Una esposa que él amaba profundamente pero que era estéril. Entonces él tuvo que esperar 20 años. A los 20 años, cuando él tenía 60 años, entonces nacieron los gemelos, los mellizos, Jacob y Esaú. Ahora, si uno le pregunta, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a Zacarías, el esposo de Elizabeth, ¿cuántos años esperó él por Juan el Bautista? ¿Cuántos años esperó? Los que conocen un poquito el asunto de lo que son los sacerdotes y los patriarcas, saben que en ambas líneas, especialmente a los hombres, quieren casarse para tener a lo menos un hijo varón. Y que ese hijo varón pueda ser incluso primogénito. Porque así la sucesión patriarcal se va a mantener de varón a varón, de cabeza a cabeza. Pero lo del sacerdote era mucho más estricto todavía, porque el sacerdote, los que podían practicar el sacerdocio eran los varones. Las hijas estaban excluidas del sacerdocio. Entonces todos los sacerdotes cuando se casaban querían tener un hijo varón para que siguiera la sucesión sacerdotal. Entonces lo más lógico es pensar que Zacarías y Elizabeth cuando se casan pues quieren tener un hijo. De seguro que querían tener un hijo. Y cuando el ángel habla con Zacarías, que él estaba ministrando en el lugar santo, el mismo Zacarías dice, pero ya para qué, yo soy un hombre viejo, mi esposa es una mujer de edad, es estéril, ya para qué, dando a entender que él había estado orando, porque fue lo que el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido escuchada. Pero no fue la oración de ese día. No fue la oración del día anterior. Fue cuando él comenzó a orar que siendo un jovencito, un sacerdote de la orden de Abías, de la 8ª orden, cuando él se casa con Elizabeth, quieren tener un hijo. Y desde allá el Señor había escuchado la oración de este hombre. Había escuchado la oración de este hombre. Ahora, el momento para el Señor responder la oración de él era ahora, porque Dios entiende que es el mejor momento, que es el mejor momento para hacerlo. Entonces el mismo receptor de la bendición encuentra que no, que ya es demasiado tarde, Mas sin embargo, era el momento apropiado, porque Dios va a cumplir lo que Él promete. Miren, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, dice la palabra de la siguiente manera: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, no nos avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros hablamos de un entrenamiento para vencer, Romanos 5, 1 al 5, es mucho lo que aporta. Porque cuando le vienen las aflicciones a muchas personas, hasta se suicidan. Pero al cristiano las aflicciones es como si fuera un cultivo, un caldo de cultivo para generar esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Si el creyente se encuentra en momento difícil, fruto de la prueba, o está pasando por momento de tribulación, lo primero que le va a venir a la mente es: Dios me ha desamparado. Jamás en la vida va a pasar cosa semejante, sino que la gloria de la esperanza es tan grande que se gloria del momento de la prueba y le saca provecho. Pues al procesar la tribulación con oración, con ayuno, con búsqueda de Dios, obtiene paciencia. La palabra griega que se traduce tribulación es una palabra que tiene una pronunciación un poquito rara en griego. Tlipsis. Tlipsis. También significa presión. Cuando la persona está bajo presión para ver si resiste. Significa que el creyente puede vencer todo tipo de situación bajo presión, venga del trabajo, venga de la familia, venga de lo espiritual, venga de lo social. Mire, no es como hemos dicho anteriormente que uno ignore los problemas. No se pueden ignorar. Por el contrario, la ignorancia no es solución de los problemas. El asunto es que el creyente que está justificado por la fe se sobreponga a todo tipo de presiones. La tribulación bien manejada produce entonces paciencia, que es una palabra que viene del griego hipomone. Hipomone significa más que fortaleza, no al espíritu que resiste pasivamente, sino que vence y conquista activamente las pruebas y tribulaciones de la vida. Esa palabra hipomone, más que fortaleza, sino que uno vence, que uno conquista activamente las pruebas y las tribulaciones de la vida. Ahora es que uno puede entender cuando Cristo dijo que si uno tiene fe como un grano de mostaza, uno le puede decir al monte quítate o al árbol desarráigate. Está ilustrando el poder de la creencia cuando uno puede esperar en el Señor. Mire, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, la muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, el presente, el porvenir, lo alto, lo profundo, cualquier otra cosa aquí no mencionada, no nos podrá separar del amor de Dios que es a través de Cristo Jesús. Por el contrario, sobre todas esas cosas, nosotros somos más que vencedores. No vencedores comunes y corrientes, sino más que vencedores. La paciencia, por lo tanto, puede ser una palabra mal interpretada por algunos, creyendo que el paciente es sinónimo de pasividad, sino que es la mejor de las definiciones de un espíritu que batalla, que conquista y que echa manos de la cosa eterna. La paciencia bien llevada produce prueba, que es una palabra que viene del griego dokime, y se usaba para referirse al metal que ha soportado el fuego para limpiarlo de las impurezas. Con razón, Pablo utiliza esta palabra para describir al cristiano que le saca mucho provecho a cualquier situación o a la presión en la cual se encuentra.
Nosotros no hemos sido llamados para ser reprobados, sino para ser aprobados. Como soldados que no tenemos nada, absolutamente nada, de qué avergonzarnos. Mire, el autor de la carta a los Hebreos recomienda poner los ojos en Jesús, como lo hicieron aquellos que corrieron la carrera de la fe en el Antiguo Testamento. Y dice, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es como si para el creyente la meta del supremo llamamiento es encontrarse con Jesús. Si esa es la meta, y debe ser así, entonces tenemos que ser probados como el oro fino para ser limpiados de toda impureza que puede ser una causa que vaya a desviarnos de la meta que ya nosotros tenemos. No hay una propuesta de parte de la Biblia de un camino fácil, sin lucha, sin dificultades. Por el contrario, hay un fuerte desafío diario luchando contra gigantes como Goliat, los hijos de Anac, los cuales vienen disfrazados de tribulación, de hambre, de enfermedades, de escasez, pero todos son vencidos por aquel que nos llamó. Y nosotros confiamos plenamente en Él. Eso es lo grande, que nosotros confiamos plenamente en Él, dándole no solamente la gloria y la honra, sino que al uno gloriarse de esos problemas, porque son oportunidades para crecer. Entonces la esperanza en nosotros crece de tal manera que podemos decirle a Dios, pero Señor, gracias por la situación por la cual estoy pasando, porque mi fe en ti se agranda, porque no somos de las personas que van a retroceder porque se presenta un problema que lo que está es probando nuestra paciencia, nuestra esperanza. Nosotros podemos poner, por ejemplo, un ejemplo de paciencia en tiempo de tribulación con el caso de Mardoqueo. Mardoqueo en el libro de Esther, viviendo en tiempo del primer ministro Amán. Amán, primer ministro del imperio persa o iraní, en el reinado de Asuero. Todos los súbditos se postraban delante de Amán cuando entraba y cuando salía del palacio, menos Mardoqueo, quien sabía disimular muy bien las afrentas de Amán. La paciencia de Mardoqueo dio los frutos deseados, y su ahijada Esther llegó a ser la reina del imperio. Y él, Mardoqueo, ocupó, para bien de los judíos, la primera posición ejecutiva. Vino a ser el primer ministro. Mardoqueo pudo vencer toda presión refugiándose en Dios, buscando su rostro, obedeciendo sus direcciones. Más adelante podemos abordar la vida de Mardoqueo como una persona que obtuvo lo que Dios había prometido. El apóstol Pablo pasa de hablar de las herramientas de los dones como algo muy bueno para los creyentes en 1 Corintios capítulo 12. De ahí pasa a la excelencia del amor como herramienta mucho más necesaria y muchísimo más útil que los dones espirituales. El amor ágape es al mismo tiempo un don y al mismo tiempo un fruto del Espíritu. Pablo menciona el amor junto con la fe y la esperanza como las tres cosas que ahora permanecen. Lógicamente señala el amor como superior a la fe y a la esperanza. Pero fíjese dónde aparece este primer principio de la vida victoriosa para nosotros, que es la esperanza. En la trilogía, con el amor y con la fe. Según 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Lo que aquí queremos destacar es la esperanza como una vía importante de triunfo, así como el amor y la fe. La esperanza es que esperar en Dios. Muchos salmos. Bienaventurados los que esperan en Dios. Dichosos los que esperan en Dios.
Bienaventurados aquellos que tienen a Dios como su Dios, porque todo lo que Dios ha prometido, Él ha de cumplirlo. Él ha de cumplirlo. Mire, todas las mujeres que eran estériles, que se mencionan en ambos testamentos, y Dios le prometió quitar la esterilidad, les dijo más o menos lo mismo: por este tiempo tú tendrás un hijo. Estas mujeres tuvieron que esperar en Dios y vieron el cumplimiento. Mire el caso de Ana, por ejemplo, la mujer del Elcana, futura madre de Samuel. ¿Qué le dijo Elí? Después que el sacerdote entendió que no era una mujer ebria, que no era una borracha, que no era cualquiera, sino una sierva de Dios, él le dijo: ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Qué contestó Ana? Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Ana y Elcana se levantaron de mañana, adoraron a Dios, regresaron a su casa. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella para cumplir lo que él había prometido. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo que por cuanto lo pedí a Jehová. Esperó en Dios y el Señor se lo dio. Y el Señor se lo dio. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir, estimados hermanos, que el consejo sano aquí es que mantengamos firme la profesión de nuestra fe. ¿Por qué? Porque el que prometió es fiel. Mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Entonces, si tú lo piensas como una profesión que nosotros tenemos que ponerla en operación, tenemos que practicarla, nosotros seremos las personas más bendecidas, porque cada día estaremos esperando en aquel que ha prometido. Y hay promesas que son generales y hay promesas que son muy particulares. Vámonos por las promesas que están en la palabra del Señor, que es la revelación especial de Dios para nosotros. Cuando Él dice no tengan miedo, no tengan temor, es porque yo voy a preparar lugar para ustedes. Él está tratando de que ellos estén plenamente conscientes de que eso no es un juego. Él dice, si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Ustedes tienen que creer y tienen que esperar que mis palabras han de cumplirse. Y como nosotros somos profesionales de la esperanza, entonces ponemos esto en práctica y todos los días estamos esperando en el Señor. De hecho, la venida de Cristo se llama la esperanza bienaventurada. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí dándole las gracias a Dios, también a ustedes por el tiempo dispensado, esperando que podamos vernos en una próxima ocasión. Dios me le bendiga, Dios le guarde y nos vemos pronto.